En pensamiento en la palabra de Dios en el libro de Isaías, capítulo 53, versículo 5. Isaías capítulo 53, versículo 5, la palabra de Dios dice: Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Qué les parece si nos ponemos en pie para orar? Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros. Gracias por la compañía de los ángeles. Gracias por la presencia de su Espíritu en nuestro medio. Gracias, Padre amado, por su compañía bendita. Queremos agradecerle, Señor, por los amigos y amigas que nos acompañan, darle gracias por los hermanos y hermanas presentes, y también, Señor, darle gloria y honor a su nombre por todos aquellos y aquellas que nos siguen de alguna manera en cualquier lugar de la tierra. Y ahora, Dios, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Señor, que no sean palabras de hombre las que recibamos, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Habilítenos, Dios, prepárenos para estar en el Espíritu y comprender las cosas espirituales. En su mano santa, en su mano bendita nos entregamos, Señor, y damos gloria a su nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Durante la semana estaremos trabajando con la serie Dios escribe canciones. Ahora debemos ver la segunda parte del tema titulado Liberación. Decíamos en el tema anterior que el libro de Isaías significa Jehová salva, y que Isaías nos presenta en las dos partes del libro cómo Dios libera o liberta a sus hijos, a su pueblo. El tema del libro de Isaías es liberación. En la primera parte vimos cómo en la segunda parte del libro, Isaías capítulo 40 hasta el capítulo 66, nos habla el Señor de la liberación de su pueblo del cautiverio babilonio. Vimos cómo en Jeremías capítulo 25, versículo número 11, Jeremías capítulo 29, versículo 10, Dios anunciaba que después de 70 años libertaría a su pueblo. Leímos Isaías capítulo 45, versículo 1 al 5, donde Dios llama a Ciro por nombre. Leímos también en Esdras capítulo 1, versículo 1 y versículos 7 y 8, donde Ciro da un decreto para que el pueblo regrese otra vez a su tierra. Dios cumple su palabra. El pueblo es liberado y libertado del cautiverio babilónico. Sin embargo, cuando estudiamos más de cerca el libro de Isaías, descubrimos que lo más trascendente es cómo Dios nos liberta y nos perdona del pecado. Cómo Dios nos perdona de la culpa por el pecado, del castigo por el pecado, cómo Dios nos libra del poder del pecado. Entonces descubrimos algo interesante, y es que en el libro de Isaías, o conocido como el Evangelio según Isaías, Dios describe, Dios explica, Dios presenta lo mejor que existe en toda la Biblia acerca del conocimiento del Evangelio. Dios se sienta y escribe 4 cantos para decirnos, para hacernos entender y comprender cómo es que se lleva a cabo el plan de salvación a través de Jesucristo. Le llama mi siervo, se llama el siervo de Jehová. Decíamos en el tema anterior que si usted quiere leer esos 4 cantos en su casa, en su Biblia, siéntese tranquilo y lea. Isaías capítulo número 42, versículo 1 al 9, Isaías 49, versículo 1 al 13, Isaías capítulo 50, versículo 4 al 11, Isaías capítulo 52, versículo 13, hasta el capítulo 53, versículo 12. Ahí están los 4 cantos, 4 bellezas, 4 poesías, 4 piezas gloriosas, escritas, descritas y inspiradas por el mismo Dios. Cómo Dios explica el Evangelio, cómo Dios explica la vida y la misión de Jesús, cómo Dios nos presenta la ciencia de la salvación, la sabiduría oculta
el misterio de Dios, el Evangelio de Dios, el Evangelio de Jesucristo. Cómo Dios nos hace una revelación de Jesucristo. Cómo Dios da a conocer, no solo a los hombres, sino a todo el universo, la grandeza, la belleza, la profundidad del conocimiento de la salvación. Cómo Dios había mantenido oculta esa sabiduría por siglos y cómo Dios la revela en la persona de Jesucristo. Cómo los príncipes y los reyes de la tierra no la conocieron, porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado a Cristo Jesús. Y qué belleza ahora que usted y yo la podamos estudiar. El apóstol Pablo se maravilla, se sorprende, se llena de gozo y alegría y le llama la sabiduría de Dios. 1 Corintios capítulo 2, versículo 7 en adelante. Y en el versículo 9 me llama la atención cuando él dice: cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en pensamiento humano, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y entonces dice el versículo 10: pero Dios nos las reveló a nosotros por su Espíritu, porque el Espíritu escudriña aún lo profundo de Dios. Este conocimiento, esta sabiduría que estuvo oculta desde siglos eternos, ahora se da a conocer a través de Jesucristo, a través del Evangelio. Recuerde, el Evangelio no es un concepto, no es una doctrina, el Evangelio es una persona. La persona Evangelio se llama Jesucristo. 1 Corintios capítulo 15, versículo 3, versículo 4 nos dice que el Evangelio consiste, número 1, en la muerte, número 2, la sepultura y número 3, la resurrección de Cristo. El Evangelio es Cristo, el Evangelio es de Cristo, el Evangelio es de Dios. San Juan capítulo 3, versículo 16 dice: ¿qué cosa? Porque de tal manera que ha dado para que todo aquel que en el que no se pierda más tenga vida eterna. ¿Quién es el Evangelio? Jesucristo. ¿De quién es el Evangelio? Es de Dios. Pablo dice en Romanos capítulo 1, versículo 1, dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Dios mismo está envuelto en esto. Dios mismo está al frente de esto. Dios mismo se involucra en esto. Cuando usted lee el libro del Apocalipsis, capítulo 1, versículo 1, dice la Biblia, la revelación de Jesucristo que Dios le dio y la manifestó a través de su ángel y su siervo Juan para que dé a conocer, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando usted lee el libro del Apocalipsis, descubre que es la revelación de Jesucristo que Dios le dio. La revelación es de Jesucristo, pero se la dio Dios. Quien está detrás de esto es Dios. Cuando usted lee la parte final del libro, descubre que concluye con la deidad, comienza con la deidad. Apocalipsis capítulo 1, versículo 4 al 6. Dios está envuelto en todo. Cuando usted mira la visión número 1 de Apocalipsis, descubre a Cristo en la tierra. Cuando ve la visión número 8, donde el libro termina, ve a Dios en la tierra, morando con su pueblo en la santa ciudad. Dios envuelto en todo. Cuando usted lee las visiones 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ve que todo se desarrolla delante del trono de Dios. Dios en todo. Dios envuelto en todo. Por eso, el Evangelio es la ciencia de las ciencias. Es la más profunda ciencia que puede aspirar una criatura. Decíamos en el tema anterior, leímos el libro de Efesios capítulo 3 versículo 10, donde dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. El Evangelio es más que el conocimiento de una doctrina, es más que el simple hecho de decir, me salvé y me llevaron al cielo, es mucho más que eso. El Evangelio es una persona y se llama Jesús. Y el conocimiento de la persona de Jesús, y el conocimiento de la persona de Cristo, y el conocimiento de la persona del Mesías, le lleva a usted a un tipo, a una clase de conocimiento que trasciende todo el saber humano. Trasciende inclusive todo el saber del saber por el saber mismo. Colosenses capítulo 2, versículo 3. Mire lo que dice la Biblia. Mire qué interesante. Conocer a Jesús es todo, conocer a Jesús es lo más alto que puede aspirar una criatura en cualquier rincón del universo. Dice el apóstol Pablo en Colosenses, capítulo número 2, versículo 3. ¿Cómo dice Colosenses 2, 3? ¿Cómo dice? Colosenses capítulo 2, versículo número 3. ¿Qué dice Colosenses 2, 3? En quien están, ¿qué cosa dice? Escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿En quién están escondidos esos tesoros? El versículo número 2 dice, en Cristo. Cristo es ese depósito del más grande conocimiento que se puede adquirir en todo el universo.
Por siglos eternos estaremos estudiando el plan de salvación, la ciencia de la salvación. La ciencia de la salvación es la ciencia de las ciencias a las que puede aspirar cualquier criatura en cualquier rincón del mundo. Por eso es tan interesante, tan apasionante, tan emocionante entender esos 4 cantos de Dios. Porque en esos 4 cantos Dios describe y Dios presenta esta ciencia que estudiaremos por toda la eternidad. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Liberación es el tema del libro de Isaías. Esto que estamos haciendo es poniendo las bases para la campaña que comienza esta noche. Estamos poniendo la base para levantar un edificio que nos tomará toda una semana y es un tema que nos tomará toda la eternidad. La eternidad no será suficiente para conocer el maravilloso plan de la salvación, conocer la ciencia de la salvación, que está por encima de toda ciencia. Por eso en la Biblia se le llama el misterio de Dios. La palabra misterio en la Biblia significa algo que debe ser dado a conocer. Por eso Pablo dice, sabiduría oculta, la sabiduría que los reyes y príncipes no conocieron. Pero eso Pablo dice en Efesios capítulo 3, a mí me ha sido dado a conocer el misterio. Y por eso Cristo le dice a los apóstoles, a ustedes les he dado a conocer los misterios del reino, a ellos no. ¿Por qué a los discípulos sí, a los demás no? Porque dedicaron su vida a Jesús, siguieron a Jesús, creyeron en Jesús y se entregaron a Él. Vamos rápidamente entonces a enfocarnos ahora en esa parte hermosa de la liberación, no del cautiverio babilonio, no de la problemática con los sirios, los asirios, sino el problema del pecado. Isaías nos presenta, tanto en la primera como en la segunda parte, cómo Dios trabaja con el pecado, cómo Dios resuelve, cómo Dios hace para resolver la situación del pecado. Recuerde que estamos poniendo la mesa. Mire, por ejemplo, en el libro de Isaías, capítulo 1, versículo 16 al 18. Si usted lee el versículo 1 en adelante, descubre que el pueblo está en pecado. El pueblo está mal, está muy mal. Desde la cabeza hasta los pies está completamente lleno de llagas y lleno de problemas. Pero aquí viene Dios con la solución. Y me gusta cómo lo hace el Señor. Isaías, capítulo 1, vamos rapidito. Versículo 16 hasta el versículo 18. ¿Qué planteamiento hace Dios? Es bueno decir, por los que no estuvieron en la primera parte, que estamos utilizando un método que se llama bíblico, gramático, descriptivo. ¿Cómo se llama el método? Bíblico, gramático. ¿Qué significa eso? Número 1, bíblico significa que solo utilizaremos la Biblia. Gramático, que entenderemos o trataremos de explicar el significado de las palabras de la Biblia. Y descriptivo, que la Biblia se explicará ella misma. ¿De quién estamos hablando? De Dios. ¿De qué estamos hablando? De la salvación y el Evangelio en Cristo Jesús. ¿Cómo lo estamos haciendo? A través del estudio de la Biblia. Y decíamos en el tema anterior, ¿y de dónde se inventó usted ese método, predicador? Se inventó en Nehemías 8:8. Leían claramente en la ley, le ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Bíblico, gramático, descriptivo. Seguimos el mismo patrón. No lo que los hombres dicen de Dios, sino lo que Dios le dice a los hombres. No haciendo eisegesis, sino intentando hacer una exégesis completamente bíblica. La eisegesis le añade al texto lo que el texto no dice. La exégesis saca del texto lo que el texto dice. Lo que Dios dice, qué quiere decir Dios y cómo enseñar lo que quiere decir. Noemática, proforística, heurística. La Biblia por la Biblia. Jesús decía, escrito está en la Escritura, escrito está. ¿Cómo lees en la Escritura? Seguimos las pisadas del Señor Jesús. Isaías, capítulo 1, versículos 16 hasta el 18. ¿Cómo dice el 16? ¿Cómo dice el 16? ¿Quién está hablando? Dios. Dice Dios, lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. Restituid al agraviado. Haced justicia al huérfano. Amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, ¿qué dice Dios? Como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Cuando tenga tiempo, lea otra vez los versículos y haga una lista de todos los verbos que aparecen en imperativo. Dios no está pidiéndole a usted que haga algo, le está ordenando que lo haga.
Usted quiere que le perdone los pecados, usted quiere que le cambie la vida, usted quiere que transforme su vida, pues mire, haga esto primero y luego venga y vamos a ponernos de acuerdo. Cuando Dios le dice ven luego y estemos a cuenta, ven luego y saquemos cuenta, te garantizo, dice Dios, que te perdonaré, que te transformaré, que te cambiaré y cumpliré lo que te prometí. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. En mi vida he tenido que oír muchos testimonios que usted no se lo puede imaginar, de personas que vivieron vidas espantosas y cómo, por la gracia de Dios, un día se encontraron con Cristo Jesús. Personas que estuvieron a punto de quitarse la vida y un sermón a última hora, a la hora 11ª, le transformó la vida. Personas que habían vivido vidas extrañas, se habían ganado la vida asesinando gente, 37 años matando gente como un trabajo. Y de repente se encontraron con Cristo Jesús a través de unos sermones y el Señor le cambió la vida. Personas que habían estado esclavos del trabajo, ricos, con mucho dinero, con todo y de todo, pero vacíos. Y un día, un buen día, alguien le entregó un CD y aquel piloto, joven, con dinero, pero vacío por dentro. Un buen día, el vacío se hizo más profundo. Y cuando la persona no tiene a Dios, cuando la persona no conoce a Jesús, a veces el vacío se hace insoportable. Y el enemigo le susurra que la vida no tiene sentido ni razón de ser. Pero ese día, el Señor en su amor y su misericordia le susurró: ¿por qué no escucha ese CD que te regalaron hace tantos meses? Y aquel caballero tomó el CD, lo puso y escuchó el sermón. ¡Qué belleza! Una oportunidad, el Espíritu vino, empezó a trabajar en él y con él, tocó su vida, su mente y su corazón, empezó a estudiar la Biblia, empezó a enseñar la Biblia a otros, y esos otros empezaron a bautizarse en nuestra iglesia. Y cuando la persona a quien este caballero le relató la historia me contó, me dijo que estaba haciendo los arreglos para no tener problema con el sábado y bautizarse para la gloria de Dios. ¿Es real Dios? ¿Es real Dios o no es real? Una de las cosas tantas cosas que le agradezco a Dios, es poder ir aquí, allí, allá y acullá y escuchar tantos y tantos testimonios de personas que con un sermón, por la gracia de Dios, el Santo Espíritu iluminó su mente e hicieron arreglos para poner su vida acorde con los principios de Dios. Sí, venid luego y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si fueran negros, los pongo blancos. Si son rojos, los pongo blancos. Decíamos en el tema anterior, Ezequiel capítulo 36, versículo 25 al 27, que Dios dice: ven, mira, te voy a lavar, te voy a limpiar de todos tus ídolos, de todas tus inmundicias te limpiaré. Te cambiaré el corazón de piedra por un corazón de carne y pondré mi espíritu dentro de ti. Y miren usted lo que dice 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23 y 24. ¿Hasta dónde está dispuesto Dios a llegar para resolver tu problema del pecado? 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23 y 24. Estamos hablando de Isaías, pero esta frase, este párrafo de 1 Tesalonicenses me encanta porque es Dios mismo el que se compromete. 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23 y 24. ¿Cómo dice el versículo 23? ¿Cómo dice el 23? Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. ¿Y qué sigue diciendo? Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y dice el versículo 24, fiel es el que os llama, el cual, ¿qué cosa dice? También lo hará. Caíste, pues yo te levanto. Te embarraste, pues yo te lavo, te limpio. Te dañaste, pues yo te arreglo. Pero ven,
No importa cuál sea la circunstancia, no importa cuál haya sido la situación, no importa lo que haya pasado, Dios es todopoderoso para hacer en tu vida lo que jamás te imaginaste que sería posible. Decía la mamá, imposible que este muchacho pueda volver para atrás. Y un día le dijo al hijo, ¿qué te parece si te pago para que vaya a un sermón del pastor? Así sí voy, le dice el muchacho. ¿Y cuánto me va a dar? Te voy a dar $100. No, que sean 200. Sí, porque con 200 más lo que él tenía le daba para comprar el asuntito aquel que le estaba usando. El tipo tenía el pelo largo, un reguero de cosas en la cara, y bueno, era una figura. Y llegó esa tarde con su cara muy fresca y me dice, ¿sabe que me están pagando por hablar con usted? Le digo, no sabía. Mi mamá me está dando $200. Dije, ¿para qué hable con usted? Le dije, mamá, adelante. Y me da en efectivo. Y aquí lo tengo en el bolsillo. Así que, pastor, hable todo lo que usted quiera, que yo solo lo voy a oír. Digo, no, mi negro, si te están pagando, el que va a hablar eres tú. Dice, porque yo no he hecho nada, no. Pero eres tú que hablar. No te pagaron. Sí, pues tú eres que tienes que hablar. Comencemos. Y le dice, ¿qué usted quiere saber? Que me cuente cómo te pusieron usted esa bobería en la cara. Dice, no, espérese, no, a usted le pagaron, o tiene que darme el dinero a mí porque usted no habló. No, pastor, espérese, y empezó. Y cuéntame, ¿y qué tipo de asunto aquel que tú usas? No, pero de eso no es que vamos a hablar. Digo, amigo, a usted le pagaron, tiene que estarse tranquilo y responder lo que yo le pregunto. Y repasamos todas las tonterías que hace. Le digo, ¿y tú te sientes feliz de hacer eso? Abajo la cabeza. Dice, espérese, así no era. Digo, no, porque la regla la pongo yo, porque usted vino a hablar conmigo y usted va a recibir su pago. Fin de la historia. Mire qué cosa linda. Cosa linda. Vino la segunda vez. Digo, ¿ahora cuánto te pagaron? Dice, no, ahora vine yo. Pues entonces ahora tú me pagas a mí los $200. No, pero pastor, usted no cobra. Usted no cobra. Cosa linda. Mire qué lindo es Dios. Él con lágrimas en los ojos me dijo, yo nunca había oído, ni sabía que yo le importaba tanto a Dios. Nunca. Y yo decía, este pastor tiene que estar loco, pero ¿quieren que le diga qué fue lo que me impresionó a este muchacho? ¿Lo quieren saber o no quieren saber? ¿Seguro que lo quieren saber? Vengan esta tarde. Esta tarde le voy a decir una broma, vamos a leerlo. Romanos capítulo 8, mire qué cosa linda. Romanos capítulo 8, oiga qué cosa linda, versículo 32 hasta el versículo número 36. Vamos a leer. Me encanta leer la Biblia. Recuerde que estamos hablando liberación segunda parte, lo que tiene que ver con Isaías, la segunda parte de Isaías. Vamos bien, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué dice Romanos capítulo 8, versículo 32? ¿Cómo dice? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Y ahora pregunta Pablo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y ahora pregunta, mire qué cosa linda. ¿Quién es el que condenará? Y responde, ¿qué responde? Cristo es el que murió. ¿Y qué dice ahora? Más aún, el que también resucitó. Y añade, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Yo le pregunto, ¿hizo Dios un arreglo completo para la salvación suya y mía, sí o no? ¿Sí o no? ¿Es completo el pago que Dios hizo en la persona de Cristo para que usted alcance la salvación en la vida eterna? ¿Sí o no? Y entonces viene ahora el versículo 35, dice el apóstol Pablo, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y pregunta, ¿tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Y él responde, como está escrito, ¿qué cosa? Por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Y añade, antes, en todas estas cosas somos como más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte,
ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Cuando lo volví a ver, tenía el pelo cortado como un varoncito, como un hombre, estaba pelado como hombre, y se había quitado toda la tontería de la cara, y ya no usaba drogas. Y me mira y me dice, ¿usted se acuerda de mí? Digo, ahora parece un hombre. Y empezó a reírse y me abrazó, y empezó a llorar. Pastor, terminé mi carrera. Pastor, vivo en tal lugar. Pastor, y vuelve y me abraza y dice, yo no sé cómo pagarle $200, le dije. Dame los 200 que te dio tu mamá. Y él empezó a reírse. Mire qué cosa linda. A mí me fascina la Biblia porque no es la palabra de los hombres, es la palabra de Dios. Isaías capítulo 4, versículos 3 y 4. Mire qué cosa linda. Vamos rapidito. Recuerde, estamos trabajando con la segunda parte del tema, la liberación. Cómo Dios perdona a nuestros pecados. Y bueno, entender qué significa que Dios perdona. En un momento lo vamos a explicar. Isaías capítulo 4, estamos viendo la respuesta a el perdón de Dios en la primera sección del libro, capítulo 1 hasta el capítulo 39. Isaías capítulo 4, versículo número 3 y versículo 4, ¿cómo dice la Biblia? Isaías 4, 3 y 4, ¿cómo dice el versículo 3? ¿Cómo dice? Y acontecerá. Muy bien, ¿qué es lo que acontecerá? Capítulo 4, versículo 3 y 4. Mire qué cosa linda, dice. Y acontecerá que el que se quedare en Sión y el que fuere dejado en Jerusalén será llamado santo. Todos los que en Jerusalén estén registrados entre los vivientes. ¿Y qué dice ahora? Cuando el Señor, ¿qué haga? Lave, ¿qué cosa? Las inmundicias de las hijas de Sión y limpie la sangre de Jerusalén de en medio de ella con espíritu de juicio y con espíritu de devastación. ¿Quién es el que va a lavar? Jehová. ¿Quién nos limpia? Jehová. ¿Quién nos pule? Jehová. Dios mismo nos limpia de todo pecado. Usted no me entiende, me decía este asesino cuando estábamos hablando. ¿Cómo me puede perdonar Dios a mí si yo he matado tanta gente? Usted no entiende. Y los ojos rojizos y así el tipo incómodo y molesto. Le dije, mire amigo, usted entenderá el evangelio de Satanás, pero yo le estoy explicando el evangelio de Cristo. El que no entiende es usted. Y aunque usted no quiera creerlo, Dios lo ama. Y usted puede decir todo lo que le dé la gana, pero Dios lo sigue amando. A mí sí. ¿Cómo usted sabe que Dios me ama? Lea la Biblia, amigo. Romanos capítulo 5, dice la Biblia en el versículo número 6, que cuando usted era un impío, cuando usted era un débil, mire, cuando usted ni sabía de la salvación, ni le importaba la salvación, ni le interesaba la salvación, Cristo murió por usted. Versículo 8, cuando usted era un pecador, separado y alejado de Dios, Cristo murió por usted. Versículo 10, cuando usted era un enemigo de Dios, Cristo murió por usted. ¿Lo ama o no lo ama? Y se quedó mirándome así. Haga y diga lo que usted le dé la gana, pero Dios lo ama. Y usted no puede quitarse encima el amor de Dios. Rechácelo y le ama. Búsquelo y le ama. No lo quiera y le ama. Haga lo que le dé la gana. Dios le ama. Y si usted se decide perder, que le vaya bonito, Dios le sigue amando. ¿Sí o no? Y por amor lo quemará y lo convertirá en ceniza. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Es verdad o no es verdad? Usted no puede quitarse de encima el amor de Dios. Usted no puede quitarse de encima el amor de Dios. A veces pienso que me estoy poniendo viejo porque hay momentos que me emociono tanto que tengo que calmarme. Pero yo le pregunto, ¿es verdad o no es verdad? ¿Es verdad o no es verdad? ¿Es verdad o no es verdad? Tenemos suficiente evidencia para saber que Dios nos ama, sí o no. ¿Nos ama o no nos ama? Tenemos un problema mental. Tenemos un problema aquí en la mente. Porque Romanos 8:7 dice que la mente carnal no se sujeta
a la ley de Dios ni tampoco puede. Usted con una mente carnal no puede entender las cosas espirituales. Necesita escuchar la Biblia para que la Biblia forme en usted la mente de Cristo. Necesita no meter la Biblia en su cabeza, no. Necesita meter su cabeza en la Biblia. No es que usted quiera entender lo que la Biblia dice, no. Es que usted ponga su cabeza en la Biblia para que la Biblia le haga entender a su mente, dándole a la mente de Cristo lo que ella quiere decir. No es como pensamos, es como piensa Dios. No es como creemos, es como cree Dios. No es como imaginamos, es como imagina Dios. La clave está en Dios. Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. Filipenses 2:13 dice, Dios es el que en vosotros produce, así el querer como el hacer por su buena voluntad. Si nos sometemos a Dios, entonces el Espíritu de Dios nos da la mente de Cristo y comprendemos las cosas como deben ser comprendidas. Isaías tuvo una visión de Dios, Isaías capítulo 6, una visión, y vio a Dios sentado en su trono, y vio a los serafines delante de Dios con 6 alas, y entonces Isaías se angustió y se preocupó, y dijo, pero ven acá, ¿y ahora qué será de mí? Que siendo hombre que habita en medio del pueblo que tiene labios inmundos, y teniendo labios inmundos, han visto mis ojos a Jehová. Y entonces dice la Biblia, Isaías capítulo 6, leamos en los versículos 5 hasta el versículo 7, dice el versículo 5, la Biblia es hermosa. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, ¿qué dice? Han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Qué dijo el serafín? El serafín habló de lo que es la justificación. La justificación o el perdón de los pecados significa liberación de la culpa por el pecado, liberación del castigo por el pecado. La Biblia dice, la paga del pecado es, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El serafín, que parece que conoce bien la teología, le dijo, mira Isaías, ahora mismo tú estás siendo justificado, estás siendo declarado justo. Hizo facto, de inmediato Dios te perdona. Y luego comienza el proceso de la santificación. Usted sabe que el plan de salvación consiste fundamentalmente en 3 cosas: la justificación, la santificación y luego que venga Cristo, la glorificación. La justificación es de inmediato. Dios pide perdón y Dios te perdona. Culpa, pecado. Liberación de la culpa por el pecado y liberación del castigo por el pecado. Número 2, la santificación, liberación del poder del pecado. Dios te imparte el Espíritu Santo y el Espíritu te habilita y te capacita y te transforma de gloria en gloria a la imagen de Cristo Jesús. ¿Es hermoso esto o no es hermoso esto? ¿Es hermoso o no es hermoso? Y luego la glorificación, cuando Cristo venga, esto corruptible será vestido de incorrupción y esto mortal será vestido de inmortalidad. Todo un proceso hermoso y maravilloso que se envuelve en el Evangelio, en el plan de salvación, y que se conoce, se entiende y se comprende como la ciencia de la salvación en la persona de Cristo Jesús. Cristo murió, fue sepultado y resucitó para que esa sea una experiencia suya y mía, una experiencia que sea real, anunciada desde el libro de Génesis capítulo 3 versículo 15, cuando se habla de la simiente de la mujer. Cristo es la simiente de la mujer. Por eso, cuando usted lee el Salmo, el canto número 1, el canto 2, 3 y el 4, se menciona en todos el siervo de Dios. En el 49 se hace un énfasis grande y maravilloso, como el siervo de Dios, el Mesías, Jesucristo, sale y Dios lo llama desde el vientre de la mujer. En el capítulo número 1 de San Lucas, cuando Gabriel va con María, le dice, y el santo ser que nacerá de ti será lleno del Espíritu Santo. Le está hablando del Mesías, le está hablando del siervo de Dios, le está hablando de Jesucristo. ¿Cómo Dios decide nacer en la tierra como un bebé para pagar el precio del pecado? Y dejar en claro así, no solo en la tierra, sino en el vastísimo universo, que Dios es un Dios clemente, misericordioso y piadoso.
tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Es hermoso Dios? ¿Es hermoso Dios o no es hermoso Dios? Me encanta ver cómo el mismo Dios nos explica lo que el ángel, el serafín, intentó decirle a Isaías. Y es un buen tiempo ahora para terminar, porque creo que ustedes quieren seguir. ¿Le parece que sigamos? Hay que terminar aquí, pastor. Así tiene que venir esta tarde a las 6:30, ¿no? 6:30 tenemos que seguir. ¿Es hermoso esto de la salvación? ¿A veces es hermoso o no es hermoso? Sí, es hermoso, es maravilloso. Y en la medida que uno lo va estudiando y lo va profundizando, se hace más interesante. ¿Por qué se hace tan interesante? Escuche, por favor. En la medida que vamos conociendo más a Dios, la palabra de Dios viene y entra a nuestra mente. La palabra de Dios trajo los mundos a la existencia y da al alma desfalleciente y perpleja nueva energía. Esa energía creadora, al entrar en su mente, en su cerebro, va directo al hipotálamo. El hipotálamo controla el sistema nervioso autónomo, sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Si usted llena su cabeza con la palabra de Dios, el hipotálamo empieza a ser lavado y limpiado con el poder de la palabra de Dios. Su prefrontal se ilumina, se aclara, se fortalece. La parte donde el espíritu le impresiona se hace más floreciente, más clara, y usted percibe mejor la presencia de la palabra de Dios. El hipotálamo, donde están escondidas todas las cosas extrañas, entonces es iluminado por la palabra y empieza usted a ser bendecido y bendecida, porque la palabra a través del hipotálamo va a cada célula de su cuerpo. Y a cada célula el Espíritu Santo lleva, por su palabra, le lleva vida, le lleva restauración, le lleva salvación y vida eterna. ¿Es linda la Biblia? ¿Es linda la Biblia o no es linda la Biblia? Bajemos el tren de aterrizaje, vamos a aterrizar. Éxodo capítulo 34, versículos 6 y 7, me encanta esto. Dios le dice a Moisés, ¿cuál es su nombre? Dios le describe a Moisés el significado de su nombre. Dios le explica a Moisés el valor de su nombre. Mire qué cosa linda. Éxodo capítulo 34, versículos 6 y 7. Recuerden, estamos en el tenor de las palabras del serafín que le dijo a Isaías. Mencionó la palabra culpa y la palabra pecado. ¿Quién es Dios? ¿Cuál es su nombre? Cuando en el capítulo 3, Moisés le pregunta a Dios, y cuando yo llegue al pueblo, si me preguntan cuál es tu nombre, ¿qué les digo? El Señor le dijo, dile que yo soy el que soy. Una traducción muy interesante de yo soy el que soy es sencillamente, yo soy el Dios siempre presente, yo siempre estoy presente. Y cuando hacen el pacto, el arreglo donde Dios va a pronunciar su nombre, mire qué cosa linda, Dios mismo pronuncia su nombre. Y en la pronunciación de su nombre, Dios hace una declaración súper poderosa que tiene que ver con todo lo que vamos a estudiar en esta semana. Me gusta Dios porque, escuche, ponga cuidado, Dios en una sola frase da un significado. A ver, ¿cómo digo esto? En una frase, Dios coloca tanto significado que la eternidad no es suficiente para entender todo lo que Dios quiso decir. Mire qué cosa linda, leamos, versículo 6. Éxodo capítulo 34, versículo 6, versículo 7. Dios pronuncia su nombre, Dios declara su nombre. 34, 6. ¿Cómo dice el 6? Y pasando Jehová por delante de él, proclamó. Es Dios que está hablando, no es Moisés. Jehová, Jehová, fuerte. ¿Qué más? Misericordioso y piadoso. ¿Qué más? Tardo para la ira. ¿Y qué más? Y grande en misericordia y verdad. Mi pregunta, ¿le gusta a Dios la palabra misericordia, sí o no? ¿Sí o no? Pero ¿cómo es que Dios tiene un lenguaje tan pobre que usa la misma palabra tantas veces? ¿Qué le pasa a Dios? Interesante la pregunta. ¿Cuántas veces usa la misma palabra Dios? Un momento, pero ¿qué escritor es este? ¿Y qué Dios es este que usa la misma palabra tantas veces? ¿Qué es lo que está pasando? Cosa linda. La Biblia es maravillosa, la Biblia es maravillosa. Pregúntese, ¿por qué Dios usa tantas veces la misma palabra? ¿Cuál es el valor de esa palabra? ¿Cuál es la importancia de esa palabra? ¿Cuál es el significado de esa palabra? ¿Cuál es la trascendencia de esa palabra? ¿Qué es lo que interesa a esa palabra? ¿Qué es lo que encierra y envuelve esa palabra? ¿Qué es lo que Dios nos está tratando de decir? Este es un buen momento para terminar y seguimos la tarde, ¿le parece bien?
Claro que sí, aquí hay que terminar. Así usted tiene que venir a la tarde, si no, pastor, no, esto no va a funcionar si lo dejo así. Cuando usted come y se satisfizo, ¿usted cree que Dios le comía? A ver, no, si usted ya comió y se satisfizo, usted se va y se fue. Aquí nos paramos y seguimos esta tarde. ¿A qué hora la cuestión, pastor? 6:30. 6:30. ¿Le parece bien las 6:30? Bien, pero terminemos esta cuestión por lo menos hasta aquí. Después seguimos a la tarde, presentamos el plato. Mire qué cosa linda. Mire qué cosa linda. Versículo número 7. Que guarda, ¿qué dice? Misericordia a millares. ¿Y qué dice ahora? Que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Paso 1, misericordia. ¿Cuántas veces dice misericordia? En español, ¿cuántas veces dice misericordia? 3 veces. ¿Por qué menciona tanto la palabra misericordia? ¿Qué significa misericordia? Misericordia significa que Dios ve la necesidad de su hijo y Dios la suple. ¿Cuál es nuestra mayor necesidad? El perdón de los pecados y la salvación, ¿sí o no? A ver, ¿sí o no? Por eso dice que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Que perdona, nasa. ¿Qué significa nasa? Que carga, que lleva, que toma para sí. Cuando la Biblia dice que Dios te perdona, lo que está diciendo es que toma tu pecado y se lo echa a Él encima. ¿En quién cargó Dios nuestros pecados? Isaías 53:6. Mas Jehová cargó ¿en quién? En Él nuestros pecados. ¿Qué dice Juan 1:29? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que carga, que toma, que lleva para sí. Mi pregunta, ¿cargó Dios tu pecado, sí o no? Sí. ¿Se hizo Dios hombre para pagar nuestro pecado? Sí. Tan grande es el amor que Dios te tiene a ti, que ocupó tu lugar para ponerte en el lugar que Él quiere que tú estés. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Es verdad o no es verdad? ¿Te ama o no te ama? ¿Te ama o no te ama? Nadie te ama como Él. Por eso a mi querida esposa la amo como nadie se imagina, pero jamás amaré a nadie más que a mi Señor. Amo a mi esposa, amo a mis hijos, amo a la gente, pero nunca amaré a nadie más que a Dios, porque mientras más le estudio, mientras más le conozco, mientras más le comprendo, más me aturdo. ¿Cómo es que me puede amar tanto Dios? ¿Cómo es que Dios me puede amar hasta llegar hasta donde llegó? De la cima con C, bajó hasta la cima con S. ¿O no? ¿Sí o no? Nadie te ama como te ama el Señor. La frase interesante aquí dice el versículo 7, que perdona, ¿cómo dice? Que perdona la iniquidad, un pecado premeditado, la rebelión, un rechazo al principio, y el pecado, fallar a la meta que debíamos haber llegado. No importa el tipo de pecado, Dios es tan hermoso y tan maravilloso que Él está dispuesto a sacrificar lo que sea para perdonar tus pecados, si tú quieres ser perdonado. Y yo te pregunto, ¿quieres ser perdonado? ¿Quieres ser perdonada? Entonces ponte en pie conmigo. Ponte en pie conmigo. Esto es tan hermoso. Eso es tan hermoso. Mire lo que dice el capítulo 38, versículo 17 de Isaías. Mire qué cosa linda. Mire qué cosa linda. Dice el versículo número 17. Isaías 38, 17. ¿Cómo dice? Isaías capítulo 38, versículo 17. Estos pasajes cuando los leo me ponen muy nervioso. Porque yo digo, pero espérate un momento, pero ¿cómo es que Dios llegó tan lejos por amor a una persona tan mala como yo? Pero ¿cómo Dios puede amarme tanto? Isaías 38, 17. ¿Cómo dice el verso 17? ¿Cómo dice? Dice el versículo 17, he aquí, amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción. ¿Y qué dice ahora? Porque echaste tras tus espaldas, ¿cuánto dice? Todos mis pecados. Antes de orar voy a terminar con este versículo, porque hay algunas personas que no son malas, pero son débiles.
Hay algunas personas que quieren cambiar sus vidas, pero no saben cómo. Hay algunas personas que tienen el juicio torcido y no saben por qué. Escuche con cuidado ahora. En el libro de Oseas, en el capítulo 4, en el versículo 11, hay un secreto muy guardado que el enemigo no quiere que la gente sepa, principalmente la gente joven. Escuchen, por favor, jóvenes, de una manera muy especial. Dice Oseas 4:11. ¿Cómo dice? Número 1, fornicación. Número 2, vino. Y número 3, y mosto. ¿Qué hacen? Dice, quitan el juicio. Querido, querida, si estás en fornicación, si estás bebiendo vino o te está llenando de mosto, tu juicio no es confiable. Por eso te alejas de Dios, por eso huyes de Dios, por eso no te acercas a Él. Ahora aquí vengo con una pregunta bien atrevida. ¿Se atreve usted, amigo o amiga, a renunciar y rechazar cualquier cosa que le separe de Dios para venir al encuentro con Él? ¿Cuántos se atreven a hacer esa decisión? ¿Pueden levantar la mano, por favor? ¿Pueden levantar la mano bien alta, por favor? Número 1. Número 2. Vamos a ver si eso es verdad. ¿Cuántos tienen? Aquí se mama siempre el problema. Esto me trae problemas en todos los lugares, en todos los países. A ver si subo la cantidad. ¿Cuánto? Le voy a subir 2 años. ¿Cuántos tienen 37 años o menos? ¿Pueden levantar la mano? 37 años o menos de 37. Si tiene 38, no la levante. 37 años o menos. Muy bien, aquí viene mi desafío para usted. ¿Se atreve hoy a tomar la decisión de caminar de la mano con el Señor? A venir al Señor para que le lave con la sangre de Cristo Jesús, le vista con su manto de justicia y le unge con el Espíritu Santo. ¿Se atreve usted hoy a permitir que Dios le cambie la mente, le transforme la vida y haga en usted lo que usted no puede hacer por usted mismo? ¿Se atrevan a hacer eso? 37 años o menos. Levante la mano de 37 años o menos los que aceptan ese desafío. ¿Pueden levantar la mano? Vamos a ver si es verdad. Mire, ahí hay una cámara que me está mirando a mí y todo el que se pare aquí lo van a mirar. Y hay unas cámaras por allá arriba que también lo van a mirar. El chisme es que si usted pasa aquí al frente conmigo, lo van a ver en todas partes del mundo. En cualquier lugar del mundo. Ahora mi pregunta, ¿usted mantiene firme su decisión de ponerse al lado de Dios? Para que Dios le cambie y le transforme la vida. 37 años o menos. Súbase aquí arriba conmigo, venga, póngase aquí al lado mío. 37 años o menos. Lo van a ver en cualquier rincón de la tierra. Recuerdo los chismes que se llaman en ciertos países, donde empiezan a llamar a los familiares y a decirle, te vi en la televisión, te vi en una plataforma de una iglesia, ¿y qué tú hacías ahí? ¿Qué tú buscabas ahí? 37 años o menos, venga aquí arriba. Si en esta semana, por la gracia de Dios, usted permite que el Espíritu Santo le cambie la vida a usted, a través de usted el Espíritu cambia la vida de mucha gente. Cuando usted lee la Biblia, lo que pasó con los antediluvianos, se dará cuenta que Dios utilizó a Noé como un instrumento del cielo para llamar al arrepentimiento a las personas. Cuando leen el libro de Hebreos capítulo 11 versículo 7, dice que por la fe Noé condenó a los antediluvianos. Dios quiere despertar a la gente en el conocimiento de la verdad, no una verdad teórica, no una verdad, no. El Señor quiere que esa verdad grande y maravillosa que es Cristo Jesús anide en tu vida y que el Espíritu Santo te cambie y te transforme a ti. Juan 16:8 dice que cuando el Espíritu venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Convencerá, dejará convicto, dejará con la boca abierta. No podrán decir nada porque el mismo Espíritu que te cambió a ti, que te transformó a ti, pudo haberle transformado a ellos, pero no aceptaron. Así que como joven, 37 años o menos, pasa conmigo al frente y dile al mundo y al universo, hoy le doy a Dios la oportunidad, el derecho legal, para que transforme mi vida y por mi testimonio otros también sean transformados. El Señor Jesús dijo en San Mateo 24:14, y será predicado este evangelio por testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Testimonio significa presentar las pruebas, las evidencias a favor de Jesús. Permítele hoy que te lave con su sangre preciosa. Permítele hoy
que te vista con su manto de justicia. Permítele hoy que te llene con el Espíritu Santo. Permítele hoy que te transforme con su gracia y acepta hoy que el Señor te sostenga con su mano todopoderosa. Querido Dios, querido Padre, aquí están estos hijos e hijas suyos, Señor, jóvenes. Justo, Padre, justo lo que usted necesita para cambiar este mundo de pecado y de maldad. Padre amado, Padre querido, le ruego en este momento que el Santo Espíritu venga con su espada bendita, la palabra, y rompa toda cadena que pese sobre alguno de esos jóvenes o jovencitas. Señor, reprenda todo espíritu de mal que le tenga atado. Señor, destruya todo vicio, toda cosa rara que no le permite ser lo que usted quiere que sea. Transfórmele la vida, Señor. Que su rostro refleje la belleza y la santidad de Jesucristo. Que en esta semana tengan un encuentro real y personal con usted. Que sean alcanzados con el amor y la gracia del Espíritu Santo. Cuando la semana termine, que usted ya se ha manifestado en este lugar con tanto poder, que todas las familias sean bendecidas, que cada hogar se convierta en un ejemplo en la tierra que anuncia la verdad como es en Cristo Jesús. Señor, que en cada uno de nosotros la multiforme sabiduría de Dios se dé a conocer no solo en la tierra, sino en todo el universo. Bendiga al pastor de esta iglesia, bendiga a su asistente, bendiga a los líderes, bendiga a las familias, pero también bendiga a los amigos y amigas. Y a todo el que nos sigue, bendígale grandemente. Y ahora, Dios, como ministro del Evangelio, le ruego que su Santo Espíritu descienda sobre cada uno de estos jóvenes y jovencitas que han pasado al frente. Que jamás sean la misma persona, que sean cambiados y cambiadas desde ahora y para siempre. Y cuando la historia termine, ellos y ellas puedan levantar las manos al cielo y ver a Cristo en las nubes y decir: este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Que asciendan a las nubes, Señor, para recibirle a usted y a Cristo en el aire y permanezcan así para siempre en su presencia bendita. Dios, es nuestro anhelo, es nuestra oración, nuestra súplica, nuestro ruego. Querido Padre, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Que Dios les bendiga, Dios les guarde.